Muy buenas tardes para todas y todos. Bienvenidos a esta conversa antropurbana del mes de junio. El día de hoy vamos a contar con la participación de dos colegas. Tenemos a nuestra autora, que es Diana Vinasco Martínez. Ella es licenciada en Historia de la Universidad del Valle y tiene maestría en Estudios Sociales y Políticos de la Universidad ICESI en Colombia y actualmente es doctorante en Antropología Social en la Universidad Iberoamericana de Ciudad de México, en México. La va a acompañar como comentarista nuestro colega y miembro de la red antropurbana. Diana también es nueva miembro de nuestra red. El comentarista va a ser Andrés Salcedo Fidalgo. Él es antropólogo de la Universidad de los Andes, Colombia, y tiene maestría y doctorado en Ciencias Sociales por la Universidad de California, Irvine, en Estados Unidos, y pues actualmente es profesor e investigador de la Universidad Nacional de Colombia con sede en la ciudad de Bogotá. El tema que vamos a tener el día de hoy se basa en la tesis que se encuentra en proceso de redacción de nuestra autora y se titula Vivienda gratuita, marginalidad y violencia, etnografía en la urbanización Llano Verde, digamos que tiene lugar en Cali, Colombia. Para las que nos vienen acompañando y para las personas que de pronto por primera vez se unen a este espacio de las conversas antropurbanas, contarles que vamos a tener, digamos, como una dinámica que normalmente pues desarrollamos en las conversas. En primer lugar, pues Diana nos va a contar un poco sobre su trabajo. Posteriormente ella va a tener un intercambio con Andrés, con algunas preguntas y, digamos, profundizando algunas temáticas. Y posteriormente abriremos el espacio para el intercambio con los participantes. Como les habíamos dejado en el chat, pueden ir dejando sus comentarios o preguntas en el chat, o también podrán hacerlo posteriormente en su momento a viva voz, porque podremos dar la palabra para que abran sus micrófonos y pues que lo hagamos de una manera más directa, que creo que así pues generalmente es como más interesante. Entonces, pues darles nuevamente la bienvenida a Diana y a Andrés, y a todas las personas desde donde nos estén acompañando. Como ustedes saben, estas conversas se están grabando. Agradecemos también al CIESAS de México y a nuestro colega Rolando por las gestiones para la plataforma desde la cual nos estamos conectando el día de hoy. Entonces, vamos entonces, sin más preámbulo, a darle la palabra a nuestros invitados, a Diana y a Andrés. Entonces, Diana, bienvenida, Andrés, bienvenidos. Eh, ya podemos iniciar con ustedes. Gracias, Claudia, por la bienvenida y siempre por tus calurosos saludos. Entonces, no, Diana, como habíamos comentado, entonces Diana va a hacer una introducción muy breve y después yo le voy a formular una serie de preguntas y así, digamos, como tú dijiste, vamos a profundizar y armar una conversa. Entonces, Diana, adelante. Muchas gracias, profesor Andrés, y muchas gracias también a Claudia por la invitación a este espacio, por la invitación a ser parte de la red. Espero que me escuchen bien. Y bueno, como ya habían comentado en la presentación, este trabajo hace parte bueno, que es la tesis doctoral que estoy desarrollando en este momento. El espacio que escogí para hacer mi trabajo de campo para esta tesis doctoral es la urbanización Casas de Llano Verde, en el oriente de la ciudad de Cali. Y bueno, el título tentativo, como ya fue leído, es Vivienda gratuita, marginalidad y violencia en la urbanización Casas de Llano Verde. Es, por supuesto, como todos los títulos, hasta que uno entrega la tesis, pues es temporal. Y bueno, quería primero como dar un panorama general del tema que estoy desarrollando. Eh, Mi tesis tiene como propósito en este momento aportar un estudio de caso que contribuya a comprender el régimen de segregación urbana en la ciudad de Cali. Y para ello estoy intentando observar los patrones de discriminación, de violencia y de racismo que considero han determinado la forma en que la ciudad ha crecido y ha distribuido su espacio. Y estos patrones y procesos los analizo en un proyecto de vivienda construido por el Estado, que es la urbanización Casas de Llano Verde.
Hasta el momento he proyectado tres grandes partes o temas en mi investigación. La primera parte es un análisis de Cali en perspectiva histórica. Allí lo que me interesa es analizar la producción de imaginarios y discursos sobre la ciudad, y considero que estos discursos son importantes de analizar porque son los que han permitido sostener ideas raciales, de clase y criminalizantes hacia ciertos sectores de la ciudad de Cali. Una segunda parte de mi tesis es en la que analizo las condiciones de formación de Llano Verde, yo específicamente una parte ya centrada en el trabajo de campo como tal. Allí analizo entonces los procesos estatales que llevaron a la creación del sector, las dinámicas de poblamiento, la forma en la que los pobladores llegaron, se apropiaron el barrio, las transformaciones que han ocurrido en estos 10 años de historia del barrio. El barrio fue fundado en 2013. Y las interacciones de diferentes actores en el sector, actores estatales, ONGs, fundaciones que se han creado en Llano Verde y la población en general. Y una tercera parte de mi tesis es el tema referente a el hecho de violencia que fue conocido como la masacre de Llano Verde, un hecho que fue muy conocido en el país, en el que el 11 de agosto de 2020, 5 adolescentes fueron asesinados en un cañaduzal próximo al barrio. Llano Verde limita con la zona rural de Cali y a ese cañaduzal ingresan las personas y sobre todo los jóvenes de manera regular, bueno, ya no tanto desde que ocurrió la masacre, pero ingresaban con mucha regularidad, y ese día fueron asesinados 5 jóvenes que vivían en Llano Verde. Entonces me interesa analizar este hecho de violencia como expresión de los diversos tipos de violencia que confluyen tanto en Llano Verde como en el oriente de la ciudad, el oriente de la ciudad como la zona, digamos, más popular, si se quiere, y la zona popular más extensa de la ciudad. Ese es como un panorama general de la tesis. Quiero ahora presentarles algunos mapas como para ubicar el sector en el que realicé el trabajo de campo. Entonces voy a compartir pantalla. Ya, aquí está. Creo que allí ya se puede ver. Perfecto. Esa es la ubicación de Llano Verde. Bueno, primero la ubicación de Cali, en el suroccidente colombiano. Y al otro lado, la ubicación de Llano Verde, en el oriente de la ciudad, como les decía, en el límite de su zona urbana. Aquí en un siguiente mapa, si me permite avanzar. No me está dejando, ya creo que aquí, listo, perfecto. En esta ubico un poco más el plano de lo que es Llano Verde. Y como pueden ver aquí en el recuadro pequeño, la ciudad de Cali se divide en 21 comunas. Llano Verde se ubica en la comuna 15, en el extremo de la comuna 15. Y al frente de Llano Verde pues están estos grandes cañaduzales que, como les decía ayer, fue en uno de estos lugares donde ocurrió la masacre en 2020. Aquí un plano un poco más claro de Llano Verde. Ese pedacito que ven allí como que se sale es el Cañaduzal, es el Colegio Llano Verde, una institución, uno de los megacolegios que se construyó en Cali, se construyó aquí en Llano Verde y está, digamos, como dentro del Cañaduzal. Este es como para ubicarlo un poco. Y aquí entonces ya quería mostrar el plano de las viviendas de Llano Verde. Llano Verde fue un sector construido en el marco del proyecto de 100.000 viviendas gratuitas construidas en el gobierno de Juan Manuel Santos. Allí en Llano Verde se construyeron 4.319 viviendas. En estos momentos viven alrededor de 30.000 personas. Eso significa alrededor de 7 personas por vivienda. Es un porcentaje alto, pero hay que tener en cuenta que, según lo que se dice, hay viviendas en las que han llegado a vivir hasta 16 personas. Este es el plano de Llano Verde y, como pueden ver, para contrastar ahora un poco, digamos, con la realidad de lo que encontraron sus habitantes, pues se ven unos espacios, digamos, adecuados, al menos. Es una vivienda de 2 niveles. En el primer nivel, como pueden ver, está una sala, comedor, cocina, los 3 espacios allí compartidos.
una zona de oficios y lo que ven en la parte de arriba, que es el patio, que se denominó por parte de la constructora como zona de desarrollo progresivo, que se supone era la zona para que las personas pudieran ampliar la vivienda. Y en el segundo piso, 2 alcobas y un baño. Y en la otra imagen son las viviendas antes de ser entregadas, digamos así todas igualitas. Allí a veces parece que la casa fuera un poco más amplia porque como están construidas como en pares, pero lo que ustedes ven como 2 ventanas realmente son 2 casas, es decir, una vivienda corresponde a una sola de las ventanas para tener un poco las dimensiones de la vivienda. Esta es la vivienda donde yo estuve viviendo. Ah, bueno, esa fue una cuestión que no dije al inicio. Yo hice un trabajo de campo de 1 año en Llano Verde, un primer periodo de 3 meses en el cual estuve haciendo visitas regulares al sector en 2021 y entre 2022 y 2023, 9 meses en los que estuve residiendo en Llano Verde, en esta casa que les muestro aquí. Y entonces esta imagen me sirve un poco para contrastar entre lo que se muestra en el plano y lo que efectivamente recibieron las familias. Esa fue la idea de esta imagen. Este es otro tema importante en Llano Verde que tiene que ver con el decreto 847 de 2013 y lo que sucede es que efectivamente las personas, como ya les mostraba en el plano y en la imagen, pues vieron una gran diferencia entre lo que les habían prometido que eran sus casas y lo que realmente recibieron. Lo que ocurre con esto es que efectivamente en Llano Verde, en este proyecto de vivienda estatal, pues no se tuvo en cuenta la composición de las familias, las necesidades, digamos, materiales de las personas, es decir, muchas personas eran recicladoras, tenían sus negocios, sus comercios, y efectivamente en una vivienda de estas pues era muy difícil continuar con esas prácticas. Lo otro es que estas viviendas no eran aptas para personas en condición de discapacidad, porque el baño y las habitaciones, como lo pudieron ver, están en el segundo piso. Entonces, cuando las personas en silla de ruedas llegaron a estas viviendas, pues se encontraron con que no eran habitables y con que tenían que adaptarlas a sus necesidades. Y otra cuestión que se observa, evidentemente, es la homogenización de las familias beneficiarias, es decir, se pensaba, el diseño de la vivienda está hecha para una familia nuclear, tal vez una pareja y 2 hijos máximo, pero efectivamente las instituciones que entregaron las viviendas sabían cómo estaban compuestas las familias, sabían que eran familias extensas, desplazadas, con varios hijos. Entonces, por supuesto que a pesar de que esta información era ampliamente conocida, pues no se tuvo en cuenta a la hora de realizar las viviendas. ¿A qué llevó todo esto? A que desde el primer momento las familias beneficiarias de las viviendas adoptaran estrategias para sobrevivir. Entonces lo que se dio fue, por supuesto, una transformación del sector y una transformación de las viviendas de acuerdo a las necesidades de quienes las habitaban. Y aquí hay algo que es muy importante y es, como les mencionaba, el decreto 847 de 2013, que es el que establece las responsabilidades de los beneficiarios, las cosas que debían cumplir para que no les quitaran las casas. Ya hay una serie de disposiciones, digamos, las que más me interesan mencionarles es que, por ejemplo, estaba el inmueble debía ser destinado exclusivamente para vivir, es decir, no se podía realizar ninguna actividad comercial en el inmueble, se debía residir por mínimo 10 años en el inmueble, estaba prohibido rentar la vivienda o parte de ella, y se debían abstener las personas de realizar modificaciones en la vivienda sin permisos. Esa área que ahora les mostraba de desarrollo progresivo, pues efectivamente tenía una limitante, y era que el decreto decía que solo se podía construir si las personas tenían los permisos urbanísticos para hacerlo, lo cual era casi imposible obtener. Pero ¿qué fue lo que ocurrió en la realidad respecto a estas directrices? Pues que no se cumplieron. Efectivamente, respecto a la directriz de que el inmueble solo se podía destinar para vivir, pues desde el primer momento empezaron a proliferar en Llano Verde los comercios, las actividades económicas, y hoy, por supuesto, hay una gran oferta económica de pequeñas fábricas, de comercios, bueno, de todo lo que se pueda imaginar desde la informalidad para poder sobrevivir. La directriz de residir por mínimo 10 años, pues se rompió desde muy rápido, incluso me cuentan que desde el primer día hubo personas que no recibieron la vivienda o que la alquilaron o la vendieron.
Por supuesto, en esto de la venta de las viviendas había una restricción, no había forma de hacer documentos de compra-venta. Entonces las personas diseñaban diferentes estrategias informales para poder hacer las transacciones ya fuera de venta o de alquiler de las viviendas. Estaba prohibido rentar, pero esa es una de las más comunes fuentes de ingresos en Llano Verde. Las personas alquilan uno de los pisos, alquilan un cuarto. Y respecto a la prohibición de realizar modificaciones, es difícil hoy en Llano Verde encontrar una vivienda que no esté modificada. En esta imagen les muestro algunos de los ejemplos de modificaciones, pero son muy escasas las viviendas que no tienen ningún cambio. Y por supuesto que esto se ha hecho por fuera de las normas urbanísticas. Entonces, por supuesto, todas estas directrices fueron incumplidas de acuerdo a las necesidades de los habitantes. Efectivamente, considero allí que el decreto lo que hacía era plantear directrices que se sabía que no se iban a poder cumplir. Creo que era más bien una forma de mostrar una fortaleza del Estado que en última se sabía que era imposible de cumplir porque las familias tenían unas necesidades que el Estado conocía, que las instituciones conocían y que por supuesto no iban a poder cumplir con este decreto. Este es, digamos, otro de los temas que trabajo. Aquí está una vivienda que fue transformada para comercio. Es una vivienda esquinera. En el primer nivel colocaron como una tienda y en el segundo nivel hay como un criadero de aves. Este es uno de los ejemplos que tengo. Y por último, para ya darle paso a la intervención del profesor Andrés, un poco el tema de la masacre. Esta fotografía no es mía, las demás fotografías sí, pero esta no. Es una imagen del día del funeral de los 5 adolescentes que fueron asesinados. Allí ven el grupo de personas, incluso se alcanzan a ver un poco los ataúdes y la tarima que fue dispuesta por la alcaldía en el Parque de los Árboles de Llano Verde, y pues se puede ver el colegio y el cañaduzal allí al fondo. Y estas que son unas placas conmemorativas que instaló la alcaldía a finales del año pasado, esto fue aproximadamente el 26 de noviembre, creo. El 25 de noviembre fue esto. Son unas placas que se instalan en conmemoración de cada uno de los jóvenes y como un compromiso de la alcaldía para seguir acompañando a las familias. Este fue un evento, aquí hay algunas imágenes en el que estuvo el alcalde, el secretario de Paz, allí en la mesa hay lideresas de Llano Verde, están las madres de los jóvenes asesinados. Se hizo un acto conmemorativo, una serie de eventos culturales y se develaron las placas. Y además en esta imagen de abajo pueden ver que están como firmando un documento. Este documento se firmó ese día y se llamó Pacto por la Conservación de la Memoria y la Construcción de Paz en Llano Verde. Y era un documento que decía que la alcaldía, en compañía de la comunidad, iba a fortalecer el comité de familiares y amigos de las víctimas para adelantar actos conmemorativos, se iba a crear una junta para mantener el parque, se iban a adelantar campañas de prevención de la violencia, de cultura de paz, y se iba a hacer seguimiento al proceso judicial. Efectivamente, hasta el día de hoy, las familias de los 5 jóvenes asesinados lo que me dicen es que no pasó nada, que ese día hubo eventos, se firmó todo y hasta hoy no se han comunicado con ellos para nada más. Entonces, pues esto fue lo que sucedió, simplemente quedaron las placas, esto sí quedó, el parque quedó muy bien organizado y las placas llevaban esta información, el nombre de cada uno de los jóvenes, su edad, su fecha de nacimiento y algunos pasatiempos o gustos que tenían. Ahora más adelante podemos comentar un poco las diferentes posturas de los familiares sobre este tipo de actos, sobre las conmemoraciones, quiénes están de acuerdo, quiénes están en contra. Pero por el momento lo dejaría allí. Este es como un panorama general, pues para que pasemos ya a los comentarios. Gracias, Diana. No, pues me han encantado. Primero tengo que decir que es muy complacido que estoy comentando tu trabajo y digamos, Diana está escribiendo su tesis doctoral y en ese sentido, pues buscamos que esta sesión también le retroalimente a ella y le dé, digamos, alguna retroalimentación para seguir su proceso de escritura. Entonces, con Diana acordamos pues hacer una serie de preguntas que le ayuden a esclarecer tanto a ella como al público sobre algunos asuntos claves de la investigación.
y voy a, digamos, a abordar el primer asunto y es el de cómo lograste entrar al trabajo de campo en un lugar que ha sido, digamos, atravesado por esta masacre y por este duelo, digamos, de estos muchachos tan jóvenes. ¿Cómo fue, digamos, esa entrada tuya? Y si fue fácil o no fue fácil, cuáles fueron las dificultades y la diferencia entre, tú nos comentabas que tuviste un periodo de campo en el que ibas de visita, un periodo de campo preliminar y otro periodo de campo en el que fuiste a vivir con alguien en alguna de las casas. Entonces quería como que nos comentaras sobre eso, pero debo decir que vamos a volver sobre las imágenes que nos mostraste porque me parecieron buenas, ¿sí? Muy reveladoras. Entonces voy a tratar de entretejer mis preguntas seguramente con algunas de las fotografías que vimos. Yo veo que me salió un letrero que dice mala conexión de la red, ¿no? Sí, parece ser que Diana tiene problemas con la red, porque me sale como si tuviera red deficiente y no aparece ella. Sí, sí, seguramente se va a volver a conectar Diana. Sí, pero las fotografías son impresionantes. Ah, mírenla, ahí tenemos. Ya ¿Cómo volvió. quieres tú? Diana, ¿alcanzaste a escuchar, Ah, sí, ¿Alcanzaste a Andrés? ver? Sí. yo creo que sí. Sí, me preguntabas que la entrada sobre la entrada al campo y sobre esta diferencia entre hacer visitas y vivir allí. No sé si Exacto. había otra parte de la pregunta. No, pues que de todas Perfecto. maneras era pues muy interesante que hayas podido hacer el trabajo de campo habiendo sucedido lo que había sucedido. Obviamente Ujú. después de eso hablaremos y simplemente complementaba que voy a hacer alusión a algunas de las fotografías que me impactaron, sobre todo la de las tumbas de los jóvenes y Ah, donde sí, aparece, y porque pues digamos me llama mucho la atención eso para relacionarlo con otra de las preguntas que te voy a hacer. perfecto. Sí, pues allí, digamos, en cuanto a la entrada al campo, yo siempre digo que no fue difícil, que uno, pues cuando empieza a hacer antropología, piensa que la cosa va a ser muy complicada para entrar al campo, mucho más, pues yo que no venía de la antropología, yo que venía de la historia, de hecho creo que eso lo digo un poco en el texto que envié para la conversa, y claro, tenía ese temor de, bueno, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo hace uno para hablar con la gente, para llegar y decirles, vea, es que yo estoy haciendo un trabajo y déjenme averiguar su vida? Pero realmente fue muy sencillo. No sé, creo que tuve mucha suerte también. Yo no conocía a nadie en Llano Verde antes de hacer el trabajo de campo. A nadie es a nadie. Nunca había estado en Llano Verde. Yo conocía el oriente de la ciudad, pues yo soy del oriente de la ciudad, pero Llano Verde era tal vez uno de los pocos lugares en los que nunca había estado, tal vez porque era un barrio de reciente creación. Me conseguí un contacto que era el padre de uno de los jóvenes que fue asesinado. Alguien cercano tenía el teléfono de esta persona, que es Álvaro Caicedo, y yo me comuniqué con Álvaro Caicedo, le dije que estaba interesada en hacer un trabajo sobre Llano Verde y él sin ningún problema me dijo que sí, que podía ir, que fuera el sábado y que podíamos hablar. Eh, pues a mí me sorprendió mucho porque pensé que me iba a demorar un poco más en que me aceptaran, pero realmente él me aceptó muy fácilmente, y a través de él empiezo a conocer el barrio y a conocer otras personas. Él me empieza a presentar otras personas y ese es este primer periodo en el que hago visitas regulares al sector durante 3 meses. Allí, sobre todo visitando a Álvaro, pero también ya conociendo otras personas a las que podía ir a visitar. Y era sobre todo eso, eran, digamos, visitas acordadas. En ese primer momento no era que yo me fuera como sin ningún propósito, sino que iba porque hablaba con alguien y le decía, no, pues voy a ir para que hablemos, o Álvaro, llamaba a Álvaro y él me decía, sí, venga y recorremos el barrio, y nos poníamos a recorrer el barrio, empezábamos a dialogar, y en esos recorridos él me presentaba a muchas personas. Creo que pudo ser fácil la entrada porque, digamos, Llano Verde tiene una característica,
y es que hay muchísimo trabajo de organizaciones, de ONGs y de sector institucional en el barrio. Entonces allá están acostumbrados, digamos, a esas dinámicas. No es extraño para las personas de Llano Verde que alguien llegue a hacerles preguntas o a querer hacer trabajo comunitario allá. Entonces mi presencia no era tan extraña. Lo extraño era que yo me quisiera ir a vivir allá. Eso sí era algo que para ellos era novedoso. Y por supuesto yo sabía que iba a ser difícil porque, digamos, la presencia de una persona nueva sí puede causar cierto temor en Llano Verde. Pero afortunadamente resultó que una persona cercana a mí tenía, digamos, un pariente lejano en Llano Verde, que es la pareja con la que termino viviendo, que son Percy de Sánchez y su esposo Gilberto, y a través de estas personas es que logro terminar viviendo en Llano Verde. Cuando yo veo que eran personas, digamos, que podían sentirse más cercanas a mí, entonces pues digo, bueno, pues esta es una oportunidad, ellos viven solos, sus hijos ya se fueron, entonces había como espacio en esa vivienda. Yo iba y los visitaba, vi que había espacio y dije, no, pues esta es mi oportunidad, les hice la propuesta y aceptaron. Y así fue que logré ingresar a Llano Verde, también porque el hecho de haber, no sé, alquilado en cualquier lugar, en un lugar que estuvieran alquilando, no hubiera sido tan sencillo porque una mujer sola viviendo en Llano Verde hubiera sido un poco extraño, porque las personas hubieran podido sospechar de mí, pero también porque hubiera sido peligroso para una mujer sola llegar a un sector, tal vez a cualquier sector, pero obviamente en Llano Verde hay muchas cuestiones de amenazas, muchos temores, entonces lo pensaba que podía ser un poco riesgoso por ese lado, pero con estos contactos pues pude entrar a vivir a Llano Verde sin problemas. Y no tuve muchas dificultades. Las personas, cuando me contactaba con las personas, lo que hacían era que me preguntaban yo qué estaba haciendo allí, yo les explicaba rápidamente y las personas no tenían mucho problema. Ya después de eso, como que me recibían. Hubo un contacto que fue muy importante en una de las primeras reuniones a las que asistí, porque en Llano Verde hay reuniones todos los días de lo que sea, reuniones con la alcaldía, con las empresas municipales de acueducto y energía, reuniones de los comedores comunitarios, bueno, de todo, o reuniones de la Junta de Acción Comunal. Y en una de esas reuniones, iniciando mi estadía en Llano Verde, conocí a una mujer que tiene un comedor comunitario y a través de ese comedor comunitario, bueno, ella me involucra allí y logro tener un mayor contacto con la gente, logro ir con ella a muchas reuniones, ella también tiene su fundación, en Llano Verde muchísimas personas tienen su propia fundación, entonces eso hace muy dinámica la estadía en Llano Verde. Siempre había algo que hacer, siempre había una reunión, un evento, o fuera para pintar un parque, lo que fuera, pero siempre había algo que hacer. Entonces, creo que tuve mucho éxito gracias a la receptividad de las personas. Eso es como lo que podría decir de mi campo. Por allí tengo como una viñeta que podría leer, pero lo podríamos hacer un poco más adelante como para continuar con la conversa. Gracias, Diana. Pues voy a simplemente como leer uno de los pues, comentarios porque a mí me pareció muy bueno eso que hizo Valentina la vez pasada en la conversa de cómo retomar las reacciones de las personas que están escuchándonos. Entonces, hay una persona que dice excelentes fotografías muy impactantes y otra persona que se llama Acid Aspire 3. Esas fotografías se asemejan mucho a un espacio ubicado en el cementerio de la Comuna 13 de Medellín, en la cual cada árbol tiene el nombre de una persona desaparecida. No, no sé si quieres complementar la persona que está comentando lo de esas fotografías, porque sí son impactantes, ¿no? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. No sé cómo aparezca allí. Bueno, primera vez que abro esta plataforma. Me presento, mucho gusto. Mi nombre es Jorge Iván Sánchez, estudiante de antropología séptimo semestre acá en Medellín. Em, Cuando observé estas imágenes que nos está proyectando la, la joven que está allí como exponiendo, me trajo a colación y fui yo quien escribió esas fotografías que hay en un cementerio llamado el Cementerio de la América, acá en la Comuna 13. em,
hay un árbol en el cual las familias de las personas desaparecidas tienen colgados allí de cada uno de esos tallos del árbol el nombre de su familiar desaparecido, que nunca pudo haberse rescatado a raíz de lo de la Operación Orión y muchos de estos temas que convergieron en la retoma de la Comuna 13, un acto violento, escabroso y bueno, impactante para como ya todos ustedes lo saben y lo conocen. Y también hay algo muy especial, es que hay unas tumbas en las cuales em, tienen un rótulo de color azul, son tumbas abandonadas y allí los visitantes o familiares las asumen como suyas, las adoptan, les rezan, les cuidan. Entonces, cuando proyectaron esas imágenes, quise hacer ese aporte para tener una similitud de que es algo impactante, es algo que no es ajeno a nosotros, pero es una realidad bastante marcada. Muchísimas gracias por el espacio y aquí estaremos continuando escuchando tan excelente espacio. Gracias a ti. No, a mí también me remitió al trabajo de Pilar Riaño, me remite a Medellín, lo que nos presentaste en fotografías y precisamente al trabajo de Pilar Riaño, ¿no? De jóvenes y violencia y memoria en Medellín. Y sí, pues este es, digamos, como esta necesidad de rememorar y de dignificar estas personas que fueron violentamente asesinadas sin razón, ¿no? Porque entonces dentro de los gustos de los muchachos está jugar fútbol, querer a sus amigos, conseguirle una casa a la mamá, que me llamó mucho la atención, que nos remite un poco como a toda esta matanza que hubo también en Medellín, ¿no? Pero bueno, voy a pasar a la segunda pregunta que corresponde al análisis histórico que quieres hacer de cómo de la formación espacial unido a las representaciones racistas que uno no ve reflejadas en las fotos que nos presentaste, digamos, de los espacios, pero que uno puede, digamos, adivinar por saber qué es Cali, por su ordenamiento jerárquico sociorracial, ¿sí? Pero dentro de nuestras inquietudes que teníamos cuando preparamos esta sesión, aparecía entonces que el afrocolombiano migrante era una representación muy presente, digamos, no sé en qué sectores de Cali, pero yo te preguntaba a ti y quería preguntarte, pues de acuerdo con lo que tú lograste saber, digamos, de las personas con quienes conociste, ¿cuáles son esas representaciones racializadas de esas personas afrocolombianas que supuestamente dañan la imagen de la ciudad, ¿no? Y que están, digamos, menoscabando pues lo que algunas personas llaman como el civismo en Cali, ¿no? Obviamente, no sé si de eso te hablaron, pero quería como preguntarte sobre eso. Sí, pues primero quería hacer un comentario respecto a lo de las placas. Me parece muy interesante esta comparación que hacen con Medellín, efectivamente. Cuando las placas se estaban haciendo, yo estaba viviendo en Llano Verde, sabía como todo el proceso, las placas se demoraron muchísimo en entregarlas, en terminarlas. Y a mí me llamaba mucho la atención porque las placas parecían tumbas, eran muy lúgubres. Y yo pensaba, bueno, ¿por qué estas placas de esa manera? No sé, pensaba yo que debía ser algo más bien que los recordara y no que remitiera como a esta cuestión de la lápida. Pero efectivamente para las familias, para algunas de las madres y padres, pues estas familias estaban muy felices con las placas. Entonces, claro, allí también veía yo esa diferencia entre lo que para mí podía ser un ejercicio de memoria y lo que para ellos significaba lo que la alcaldía estaba haciendo. Y recuerdo que el día de la entrega de las placas, cuando se develan las placas, estaban allí las madres, tres madres habían allí, y ellas estaban muy felices, ellas sonreían, y un fotógrafo de la alcaldía les pidió que se hicieran en las placas para tomar una foto, y ellas
posaron para la foto y él les dijo, pero no se rían. Y ellas se molestaron mucho. Ellas les dijeron, pero es que no tenemos por qué estar tristes. Es decir, para ellas era una felicidad que sus hijos fueran a ser recordados a través de esas placas, pero para las personas externas no había forma de comprender por qué había felicidad en ellas. Entonces, ese es un ejercicio de memoria que uno desde afuera no entiende, pero que para estas familias era muy significativo. Era la oportunidad de que sus hijos realmente fueran recordados en ese parque. Entonces, pues quería hacer ese comentario respecto a eso que observé ese día y que me llamó mucho la atención. También esta idea de querer imponer a las víctimas cómo recordar, cómo debe ser la forma de actuar ante la muerte de sus hijos y creo que allí estuvo muy presente eso. Respecto a la cuestión de la racialización, que digamos es la primera parte de mi trabajo, es un poco complejo porque en términos de Llanover, digamos, para hablar de racismo, hay un impedimento difícil, es que la gente pues no le va a decir a uno soy racista o ha pasado esto con el racismo, entonces, y en Llano Verde, como les decía, Llano Verde la gran parte de la población es afrodescendiente, se dice que el 80%, pero en lo que yo observé yo podría decir que incluso más del 90%. Entonces, allá no es que se vea de esa manera el tema, se ve más cuando las personas hablan, cuando en un evento tienen un discurso, de eso sí se habla mucho, pero digamos que no en la cotidianidad. Entonces hay que buscarlo tal vez de otras maneras y esta parte del racismo yo decidí abordarla en términos históricos, como lo decía allí, y abordarlo a partir de la cuestión de los prejuicios y digamos de la invisibilidad de la población negra en la ciudad de Cali. Y allí planteo, por ejemplo, basándome en lo que dice Carlos Agudelo en su texto No todos vienen del río. Aquí voy a leer una cita de él que señala la visibilidad de la identidad negra se ha construido básicamente en referencia a la afirmación tanto del Estado como de la academia y de los movimientos negros al origen rural o en todo caso no urbano de las poblaciones afrodescendientes. Y este autor efectivamente lo que plantea es que a pesar de que las poblaciones negras habitan todo el territorio colombiano, incluida pues una alta participación en las ciudades, el discurso académico se ha centrado en lo que él denomina la matriz rural, fluvial, pacífica, es decir, se asocia a las comunidades negras y a la población negra con el río, con lo fluvial y con que habitan el Pacífico, y entonces esto ha llevado a que se represente a estas comunidades de manera homogénea y a que solo se les vea como migrantes y como desplazadas y pues como apegadas a un origen rural. Y esto efectivamente ha estado apoyado por estos discursos pues, del mestizaje que se han difundido en Colombia a lo largo del siglo XX, pues que es lo que trabajo, en la que se interpreta, por supuesto, a las comunidades negras e indígenas como ubicadas en zonas aisladas. Allí hay un trabajo muy importante, que es el de Jaime Alves y el de Aurora Vergara, recientemente publicado, bueno, publicado en 2020, con la pandemia uno ya no sabe qué es antes y qué es después. Y ellos trabajan precisamente esta geografía racial en la ciudad de Cali, y ellos dicen que se ha imaginado históricamente, también lo dicen, a la costa pacífica como negra, a la zona amazónica en el sur del país como indígena y a los centros urbanos como blanco-mestizos. Y esto ha permitido, según ellos, erigir a Cali como un espacio antinegro o no negro, relegando a la población afrodescendiente a ocupar el lugar de migrante y de no caleña, a pesar de que la ciudad de Cali es la ciudad que mayor población negra tiene en todo el país. Y esto efectivamente entonces me permite plantear el análisis de este discurso que es el más común en Cali, y es que los afrodescendientes llegaron en la segunda mitad del siglo XX. A pesar de que se sabe que históricamente la población afrodescendiente ha sido mayoritaria en muchos periodos y ha tenido una gran representación en la ciudad de Cali, pues el discurso es que la población negra no estaba y llegó en la segunda mitad del siglo XX. Allí Urrea explica, el profesor Fernando Urrea explica un poco esto cuando señala que había una gran población mulata, afrodescendiente, antiguos esclavizados, población libre en el siglo XIX, y en la primera mitad del siglo XX lo que hay en Cali es, digamos, como un blanqueamiento, si se quiere, o más bien un mestizaje, porque llegan migraciones más bien del centro del país,
de Antioquia, del norte del Cauca, entonces esto hace que haya una mayor mezcla en la primera mitad del siglo XX, es decir, unas migraciones que en su gran mayoría no son de población del Pacífico. Y esto Óscar Almario lo explica en el hecho de que en la primera mitad del siglo XX la violencia no fue muy fuerte en la zona del Pacífico, por eso las migraciones son más del centro del país. En la segunda mitad del siglo XX ya llega esta población afrodescendiente en mayor proporción y es allí cuando inicia esta idea de que la población afrodescendiente es recién llegada, es solo migrante. Efectivamente, la mayor parte de la población migrante puede ser afrodescendiente, pero el problema es que esta idea y este prejuicio de que no pertenecen a la ciudad solo recae sobre la población afrodescendiente. Entonces, efectivamente, hay migración de muchas partes, pero es sobre esta población, o digamos, esta población a la que se acusa de otra cosa que es la que mencionábamos con el profesor Andrés y que me interesa trabajar, y es la idea del civismo en Cali. Entonces, efectivamente, como se habla de que en la segunda mitad del siglo XX es que llegan estas migraciones de población negra, pues esto se relaciona un poco con esta idea de el civismo caleño, que creo que es algo que en Cali siempre hemos escuchado, las personas que vivimos en Cali, e incluso en Colombia siempre se ha hablado de la idea de Cali, ciudad cívica. Allí, digamos, esto este análisis del civismo no es un invento mío, ya hay otros autores que lo han trabajado, y hay un autor, un sociólogo de la Universidad del Valle que lo trabajó algunos años, Camilo Mayor, y él trabaja 3 discursos que se posicionaron en Cali en la segunda mitad del siglo XX, el discurso de Cali, ciudad cívica, el discurso de Cali, capital deportiva de América, y el discurso de Cali, sede del narcotráfico. El que me interesa, por supuesto, es el del civismo, y él lo que dice es que efectivamente es un discurso creado por quienes estaban en el poder, la prensa, las élites, los empresarios, para mostrar una idea de Cali que era moralizante. Entonces, enseñar a una población que se consideraba no estaba normalizada, que no actuaba como era moralmente adecuado, a enseñarles a hacer la fila, a no botar la basura en la calle, es decir, todas estas ideas que terminaron equiparándose a lo que era el civismo. Pero es muy interesante porque es como si el civismo hubiera nacido muerto. Es decir, en el momento en que se empieza a decir que Cali es la ciudad cívica, inmediatamente también se empieza a decir que el civismo desapareció de Cali. Y se dice que el civismo desapareció de Cali porque se llenó de migrantes. Pero lo que sostengo es que en ese contexto, cuando se habla de migrantes, se habla de migrantes de la costa pacífica, se habla de personas negras, de personas de piel oscura. Es decir, las migraciones a las que se acusa de la pérdida del civismo caleño no son cualquier tipo de migración, son efectivamente estas migraciones que son indeseables, las migraciones de los que no son blancos, las migraciones del Pacífico colombiano. Entonces, es un poco con esa asociación que intento analizar la forma en la que el civismo ha sido un discurso que ha permitido sostener ideas racistas hacia la población pobre, desplazada y principalmente afrodescendiente que ha llegado a la ciudad. Excelente, Diana. Nos aclaraste muchísimo con esa respuesta. Hay intervenciones de Juan Carlos Álvarez. En la investigación surgen recomendaciones para las instituciones que construyen vivienda popular. Es como una pregunta que te hace, no sé si Juan Carlos quieres hacerla abriendo tu micrófono. Buenas tardes, muchísimas gracias. Muy rica la antropoconversa. Nosotros nos salimos de clase, estamos aquí volados. Hay como 4 compañeros que estábamos en un cursito de la Universidad de Antioquia. Y por cursito no para minimizarlo. Profe, me llamó mucho la atención cuando usted hace la descripción de las viviendas y cuando hace referencia a que hay una norma que determina cuál era el uso de esas viviendas y que efectivamente ya se sabía que no se iba a cumplir con eso. Y la pregunta parece ingenua, pero es que empiezan a aparecer en las instituciones de los distritos y de los municipios un asunto de homogenizar la vivienda de interés prioritario. Es el mismo cajón para todos y no hay una consideración distinta en las líneas de los enfoques diferenciales.
Me llamó mucho la atención y me preguntaba, porque aquí venimos en unas reflexiones también sobre un Medellín muy distinto, muy diverso, con unos problemas de memoria muy grandes, pero que seguimos construyendo viviendas como si todos fuéramos eh, la misma lógica de apropiación del territorio y la misma lógica en las reflexiones y en las relaciones culturales y sociales. Por eso la pregunta de, ¿usted te pilló algunas cosas que tendríamos que tener en cuenta para empezar a discutir esos elementos de una manera más fuerte desde las ciencias sociales hacia los constructores y hacia los gobiernos? Gracias. Sí, pues efectivamente en muchas cuestiones allí en lo de, digamos, la toma de decisiones, cuando uno mira el proceso de entrega de las viviendas, efectivamente lo que ve es una serie de medidas mal tomadas, pero también un afán por mostrar resultados. Yo lo primero que hay que decir es que la directriz del gobierno y el propósito de hacer las 100.000 viviendas gratuitas es reducir el déficit de vivienda y reducir el déficit de vivienda a como de lugar. Y efectivamente el déficit de vivienda se redujo. La pregunta es ¿a qué costo? Y entonces, claro, en este afán de reducir ese déficit de vivienda, pues tenemos que hacer lo que sea. Cuando se plantea el proyecto de Llano Verde, específicamente, este terreno donde está ubicado Llano Verde era un terreno en el que se iba a construir vivienda de interés social, no prioritario, sino social. Y efectivamente los lotes eran un poco más grandes. No estoy diciendo que la vivienda de interés social sea muy buena, pero los lotes eran un poquito más grandes. Y cuando se plantea el proyecto de Llano Verde, lo que hacen es cambiar el uso que se le iba a dar y aumentar las viviendas en este espacio para poder hacer muchas más viviendas. Entonces, desde allí, pues ya vemos, por supuesto, el afán de la constructora por poder meter allí más viviendas de las que podía ocupar ese espacio. Por supuesto, la idea de que fue una constructora privada la que hacía las casas, ocurrió por supuesto en todo el país, no solo en Cali, se hacía una licitación y la constructora que ganaba construía las viviendas y cuando las construía le pagaban el total de lo que costaba cada casa. Y por supuesto el negocio era muy bueno para las constructoras. O sea, sabían que el cliente era el gobierno, que era el dinero público, entonces nada iba a fallar. Y entonces creo que desde allí, desde el planteamiento de lo que se espera con la vivienda, pues por supuesto allí ya hay un problema de qué es lo que se hace cuando se construye vivienda, de qué es lo que se pretende. Es decir, lo que se pretendía no era tanto el bienestar de las familias, sino la reducción de una cifra para mostrar resultados en un periodo de gobierno. Esa es una primera cuestión importante. Lo segundo es, como lo decía, esta idea de involucrar lo público y lo privado que siempre termina siendo muy problemático porque por supuesto el sector privado lo que siempre va a querer es lucrarse. Y respecto a si se podían construir mejores viviendas, que creo que eso también me lo estaban planteando, yo me estaba preguntando lo mismo realmente, porque claro, siempre uno hace estas investigaciones y se queda como al nivel de análisis y de crítica, pero yo pensaba, bueno, ¿cómo se podría hacer mejor? Porque siempre pienso, bueno, lo que me pueden decir es, pero y entonces no hacemos vivienda, entonces no entregamos vivienda a los más pobres de los pobres, como fue promocionado el proyecto. Y diría que no, y efectivamente encontré un texto, no recuerdo el nombre en este momento, pero ahora lo puedo dejar en el chat, de unos investigadores, diseñadores de la Universidad del Valle, y ellos plantean una cosa que me pareció súper interesante. Ellos hicieron un trabajo en Llano Verde. Resulta que Llano Verde tiene una particularidad, bueno, en Cali hace demasiado calor, pero en Llano Verde la temperatura es más alta. Por varias cuestiones. Primero, porque está al lado de un cañaduzal, o sea, no hay árboles para nada. Y segundo, porque los materiales no son para una zona en la que haga tanto calor. Estar, por ejemplo, en el segundo nivel de esas viviendas en la tarde es sencillamente imposible. Nadie puede estar allí, nadie puede estar en el segundo nivel.
no solo puede subir, digamos, ya después de las 5 o 6 de la tarde. Y estos diseñadores en este libro lo que plantean es que los materiales que se utilizan en estas viviendas pudieron cambiarse por otros que eran del mismo valor y que iban a reducir el calor tan alto que hace en Llano Verde, que es uno de los principales problemas que tienen las personas en este sector y una de las principales problemáticas que afecta su bienestar. Entonces pensaba en cómo desde los mismos materiales, incluso por el afán de realizar las viviendas, por el afán de hacerlos más económicos, aunque estos investigadores dicen que no iba a ser más costoso, por ese afán se termina entonces entregando cualquier cosa, lo que salga más rápido, porque había también un afán de entregarla rápido para poder obtener el dinero que iba a dar el Estado. Entonces creo que sí hay soluciones, creo que hay muchas soluciones desde diferentes disciplinas que no se tienen en cuenta por las constructoras. Pero además hay una cuestión adicional y es que el diseño de los planos, digamos, considero que allí hay en cierta forma un engaño hacia las familias, porque las familias nunca conocieron las viviendas antes de habitar en ellas. La mayoría de las personas nunca habían estado en Llano Verde y les prometieron algo que luego no les cumplieron. Por ejemplo, está el caso de Ruby Cortés, que es la madre de uno de los jóvenes que fue asesinado. Ella me contaba, a ella la reubicaron de una de las zonas de riesgo de inundación de Cali, y ella antes de que le entregaran su vivienda, en todas las reuniones que se hicieron, porque eran muchas reuniones, ella le insistió a los funcionarios de la Secretaría de Vivienda que que tenía un hijo en silla de ruedas y que su hijo necesitaba poder acceder a la vivienda. Y ella me dice que los funcionarios le aseguraron que su hijo iba a poder habitar la vivienda sin problema. Ella me dice, me lo aseguraron. Y cuando yo llegué a la casa, yo abrí la puerta y yo le dije al funcionario, esta no es mi casa, esta no puede ser mi casa porque a mí me dijeron que mi hijo iba a poder habitarla y no puede habitarla, el baño y los cuartos están en el segundo piso. Y el funcionario le dijo, eso es lo que hay, usted verá si lo toma o lo deja. Y por supuesto, en el rancho donde vivían, en el otro sector, pues ya estaban tumbando los ranchitos que ellos tenían y pues ya no podían volver allá. Entonces, efectivamente, sí hay engaños. Sí hay discursos en los que le dicen a la gente, no, tranquilo que todo va a estar bien, va a ser como usted quiere, como usted necesita, y cuando las personas llegan se dan cuenta que no es así. Entonces, también creo que en cierta medida hay una infantilización de las personas, de considerar que los pobres no merecen mucho más y que tienen que conformarse con eso que se les da. Entonces, como es gratis, como se dice, como se los estamos regalando, pues ustedes no deberían reclamar, ustedes deberían conformarse y antes no deberían ser desagradecidos. Es una palabra que se utiliza mucho en estos contextos. Gracias, Diana. No sé si Sara quiere formular tu inquietud a través del micrófono. Un gusto verte. Sara. Hola, buenas tardes, lo mismo, un gusto. Sara Zamora. Creo que la primera pregunta, bueno, en primer lugar, pues felicitaciones a la investigadora. Empezaba mi comentario como valorando ese año de vivencia que tuviste en la comunidad, que supongo que te va a nutrir, obviamente, etnográficamente mucho, pues para la escritura. Y creo que la primera pregunta que te hacía, que era sobre la inclusión de los conflictos entre ese proceso, o ese proyecto, digamos, urbanístico y las comunidades, sus necesidades y sus realidades, pues ya lo acabas también de abordar en la respuesta que diste. Y mi segunda intervención iba remitida a como, o sea, es que un año en la comunidad, en la casa, con una familia, con los líderes, lo que nos decías que todos los días había algo ahí en el barrio que hacer, pues también, digamos, la parte de las emociones, tanto tuyas como de las familias, de las personas, de con quienes viviste, ese relato, por ejemplo, de que gracias a algunos lazos pudiste llegar, porque siendo una mujer sola, llegar a vivir de pronto te daba miedo, inseguridad, bueno, como el lugar de las emociones, tanto de la comunidad y de las personas, que generalmente lo colocamos en las etnografías, pero el tuyo como investigadora, cómo lo estás integrando, aprendizajes o lecciones que desde allá, desde lo vivido, lo sentido,
nos sirvan para pues mejores etnografías en el texto. Muchas veces solamente las vivimos pero no las plasmamos. Era como para ahí la inquietud que tengo y bueno, felicitaciones, qué buen trabajo, qué bonito trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, regularmente uno habla mucho de lo que le cuentan y de lo que ve, pero no habla de lo que uno vive. Y sí, en muchas ocasiones, digamos, sentí que las cosas se complicaban, no por mi seguridad, sino también por, digamos, las mismas condiciones en las que hay que vivir en un espacio como Llano Verde. Y claro, yo me planteaba mucho eso. A veces yo, no sé, me sentía mal o ya me empezaba a estresar y decía, no voy a salir, no sé, un fin de semana. Pero yo lo que pensaba era, bueno, yo lo puedo hacer. Las familias aquí no lo pueden hacer. Por ejemplo, la cuestión que les decía, bueno, primero es una vivienda muy pequeña, como les mostraba, es una vivienda el frente tiene 3,5 metros y de largo tiene 8 metros, pero casi la mitad de la vivienda es el patio que les mostraba. Esta vivienda en la que yo viví no está modificada, no tiene modificaciones, entonces el espacio es muy pequeño. Y a pesar de que yo vivía solo con esta pareja, pues en estas viviendas no hay privacidad. Entonces, por ejemplo, la música de los vecinos era como si la música la estuviera colocando yo. O las peleas de los vecinos era como si yo estuviera en la sala escuchando la pelea del vecino. Todo era así, entonces esas cosas sí a veces podían llegar a ser muy estresantes. Por ejemplo, los fines de semana era imposible dormir si alguien prendía un equipo, o sea, no había forma. Es decir, todas esas cosas sí eran muy complejas en algunas ocasiones. El calor, como les digo, era insoportable a veces. Y cuestiones tan simples como, por ejemplo, tener yo donde escribir mi diario de campo, porque en el segundo nivel era imposible con el calor y en el primer nivel a veces estaban ellos haciendo sus cosas, viendo televisión, entonces a veces eso también me limitaba a mi escritura. Entonces, sí, todas esas cosas me generaban algunas dificultades, pero yo siempre lo tomaba por el lado de que efectivamente eso era lo que vivían las personas en Llano Verde. O sea, esas angustias que yo tenía, ese estrés que me generaba, el calor que sentía, el no tener un espacio privado para mí, real, o un espacio en el que no tuviera que estar escuchando el ruido de los vecinos, pues eso era lo que vivían las personas en Llano Verde en su día a día. Entonces eso sí fue un poco complejo. Y respecto a la cuestión de la seguridad, sí, efectivamente, pues no hubiera llegado a este espacio de esta manera porque, bueno, creo que no es solo Llano Verde, digamos, decir que es porque es Llano Verde, pues sería también hablar tal vez desde el prejuicio, pero en muchos sectores de la ciudad o tal vez en cualquier sector de Cali, pues uno se sentiría, digamos, con temor tal vez de llegar a una zona nueva. Entonces uno lo que hace es como ir leyendo el espacio, limitar sus horarios, como lo hace uno en cualquier lugar de la ciudad, saber por qué calles tal vez transitar, por qué otras no transitar. Uno empieza a conocer, por ejemplo, dónde estaban los expendios de droga, dónde se hacían los grupos de jóvenes, bueno, todas estas cosas. Y uno empieza entonces a hacer como un mapa mental de por dónde se puede mover. Entonces creo que eso también aprende uno a manejarlo y pues con eso termina haciendo su trabajo de campo que en últimas termina siendo también leer el espacio como lo tienen que leer las otras personas, por dónde camino, qué zonas evito, en qué horarios puedo salir, en qué otros me quedo mejor en mi casa, es como lo que uno termina haciendo. Gracias, Diana. Muy clave la pregunta de Sara y de pronto dentro de las emociones no solamente está el miedo y la inseguridad, sino también ser cuidado por la propia comunidad del barrio y por la familia donde te estabas alojando, ¿no? Sí, 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 Digamos, eso fue muy importante. Como les decía, por ejemplo, la compañía de la pareja con la que vivía era fundamental. De hecho, ellos a veces me decían, no, no vamos a estar en la casa, por ejemplo, se iban una noche para donde algunos familiares y yo me iba también. A mí no me gustaba quedarme en la casa sola porque habían muchas historias de vecinos a los que se les habían metido en la noche a la casa. Entonces yo decía, yo no me voy a quedar aquí sola, me da miedo. Entonces ellos me avisaban y yo, pues no era que sucediera mucho, pero a veces sucedió. Entonces yo lo que hacía era irme. Pero me sirvió también mucho, claro, las otras personas que
como de todas maneras, a veces ellos tenían más miedo de que me pasara algo a mí que yo. Entonces me acompañaban hasta la puerta de la casa, si estaba muy tarde me llevaban, ese tipo de cosas. Entonces, digamos que sí pude hacer una red que estuvo muy pendiente de mí, de lo que me sucediera, de que yo estuviera bien, de mi seguridad, y eso por supuesto contribuyó muchísimo. Bien, voy acá rápidamente. Lina Marcela Granja dice que como habitante del oriente de Cali me parece súper especial que se tome el tiempo para hablar de las problemáticas que día a día se viven, problemáticas que se olvidan rápido, pero que son muy vigentes. Muchas gracias, profe Diana, por tu hermoso trabajo. Lina Marcela, no sé si quieras ampliar tu comentario o reiterarlo. Pues sí, pues agradecerle a la profe pues por este trabajo tan especial que está haciendo. Yo soy Lina, estudiante de Ciencias Sociales, ya pronto a graduarme, fui estudiante de la profe Diana en ciertos semestres y fue muy especial pues, y es muy especial para mí pues escucharla hablar del Oriente de Cali, porque sí son problemáticas que se viven, yo las vivo a diario y que por general la gente dice, ah, bueno, el Oriente, sí, allá ellos saben cómo vivir y son problemáticas que las personas saben, pero que se olvidan muy rápido. Entonces me parece muy especial que la profe pues tome su tiempo, valioso tiempo, pues para hacer esta investigación. Gracias, Lina Marcela. Y bueno, y Ricardo dice que le gustaría hacer una intervención corta. Te oímos, Ricardo, y te saludamos. Hola, hola. Buenas tardes, ¿me escuchan? Hola, Sí, hola. Hola, ¿cómo estás? Buena tarde para todas, para todos. Diana, muy buena tarde. Buenas tardes. Eh, Muy interesante escucharte y también leer los papers que nos compartió Claudia por el correo también sobre tu trabajo. Yo solamente pues quería, bueno, primero que todo, agradecer esta posibilidad grande, digamos, que existe en la mirada de las ciencias sociales de apropiarse de estas entradas, por ejemplo, de la etnografía, de poder hacer un trabajo de campo con la gente. Pues porque hoy en día hay muchas investigaciones doctorales que son muy discusiones teóricas porque se entiende que es un doctorado. Y entonces una discusión con los autores muy apasionante, pero a veces carente de un trabajo con la gente. Entonces, en primer lugar, me gustó mucho eso, me gustó mucho la manera en que entraste allá, en que estableciste ese rapport con las comunidades, en que lograste entrar, todo lo que nos has contado ahorita, me parece muy valioso, porque esa experiencia de campo lo transforma a uno. En la antropología, eso es la antropología, el trabajo de campo con la gente, que le permite a uno después hacer una discusión como tú lo haces con los autores. Entonces, pues muy, muy agradecido por tu trabajo en ese sentido. Mm, Yo quería Yo quería proponerte dos cosas, es decir, entiendo que estás preparando la escritura, le entendí a Andrés, ¿no? O sea, que tienes ya recopilado una serie de información y estás en el proceso de escribir. ¿Si estoy correcto o estoy en otra cosa? Sí, es correcto, sí. Estoy en el proceso de escritura. Ah, ok, ok. Mira que estaba pensando en dos cosas ahorita, digámoslo así, que sería importante. Pues uno esa entrada, esa entrada que tú haces sobre esa discusión ONU Hábitat tiene precisamente una discusión muy interesante, el capítulo Colombia, se puede buscar por internet, pero básicamente la idea de la construcción de una, digamos, de la ciudad más allá de la suma de casas, o los barrios no son solamente suma de casas, son todas las otras cosas que están ahí y de las cuales no se hablan. Entonces, interesante eso, pues por la crítica que ha existido siempre sobre el tema de la vivienda de interés social. Es decir, la vivienda de interés social, es una construcción para pobres. Ah, no, si es para pobres lo básico y menos porque entre más barato y todo, pues mejor tú lo decías ahorita. Entonces no hacemos casa, pues no, o sea, no con esa concepción porque no dignifica nada. Es decir, es una cosa de estadísticas y de mostrar una política pública funcionando desde datos. Entonces, por eso es interesante la descripción y tu trabajo, porque lo planteas de otro lado. Entonces, en ese sentido, hay intervenciones ahí atrás
que mencionaban un poco cómo descubrir un poco ese tema. Y me refiero a que tienes entrevistas ahí con funcionarios, con gente, que eventualmente se puede hacer un análisis de esos discursos entre los actores. Es decir, obviamente desde tu pregunta de investigación, es decir, desde lo que te propones, digamos, desde lo que te propones, bueno, compartir o desarrollar en la investigación, pues eso cómo entra en las discusiones que ellos tienen. Si eventualmente hubo un libreto, un guión en esas entrevistas, que de ahí puede de alguna manera dilucidar, esas perspectivas que ellos están diciendo. No, mire, aquí se nota con esto que están diciendo acá, pues que esto va por otro lado, menos por el lado de ayudarle a la gente, que es lo que debería estar detrás de esa política. Y por el otro lado, más interesante todavía el tema, bueno, es un tema de colonial, pero es un tema del racismo, o sea, es decir, lo que está detrás de ese civismo, entre comillas, tú lo que estás arrastrando temas de racismo, es decir, mm, bueno, o sea, esa es una pregunta, es una aseveración, digamos, compleja, pero también muy real. Yo siento que como seres humanos estamos viendo un proceso muy complicado actualmente, la sociedad está en procesos muy complicados, las sociedades y a nivel global, pues todavía más con el tema ambiental, etcétera. Entonces, yo creo que es una buena hora también de ir sacando, decolonizando o descolonizando esos imaginarios, porque eventualmente están más cerca de la realidad que la gente está viviendo. El problema es cómo demostrarlos, que es lo que implicaría un poco el análisis, pero por lo demás, muy contento de escuchar tu intervención, Diana, y tu trabajo. Vas con un buen argumento. Muchas gracias, era eso. Muchísimas Gracias, Ricardo. gracias. Y muchas gracias a Ricardo por los comentarios. Sí, efectivamente, esta cuestión del racismo y el civismo, cuando me la empecé a pensar, que me la empecé a pensar precisamente, digamos, como tema, cuando leí el texto que les señalaba de Camilo Mayor, pues claro, empecé a pensar que era muy complejo, primero, demostrarlo, o sea, tener insumos para demostrarlo, pero también era muy complejo decirlo, porque es una idea muy arraigada en Cali. Y sé que muchas personas se pueden molestar, porque efectivamente este imaginario de la Cali cívica es algo que acompaña muchos discursos y que mucha gente se siente orgullosa de eso. Y digamos, las pocas veces, porque hasta el momento he hablado poco de esto en público, las pocas veces que lo he hablado, sí hay personas que se han molestado. De hecho, una vez estando en Llano Verde, con un profesor de la Javeriana nos contactamos para que unos estudiantes de la Javeriana fueran a visitar Llano Verde y fue un grupo de profesores y estudiantes y me pidieron que les explicara un poco mi tema. Les expliqué un poco el tema, mencioné lo del civismo, no lo mencioné mucho, pero cuando terminé de hablar, al rato se me arrima una profesora y me dijo que ella no entendía yo por qué estaba hablando de eso. Y me dijo algo así como que en los 70s ella vivió el civismo, ella me dijo es que yo viví eso que usted dice. Y me dijo, y aquí habían personas negras y de todas maneras éramos cívicos, o sea, me dijo algo más o menos así. Y me dijo, pues otra vez los ejemplos, pero aquí la gente hacía fila y cedía el puesto, pues que esos son los grandes ejemplos del civismo en Cali. Entonces, claro, yo sí veo cierta molestia en la idea de reevaluar ese imaginario tan fuerte que se sigue utilizando. Incluso en estos momentos, la alcaldía, hace como unos 15 días, un mes, lanzó una campaña para recuperar el civismo en Cali. Entonces, es una idea recurrente. Es compleja porque está muy arraigada en la sociedad y también porque es difícil agarrarla en las fuentes. Entonces, de hecho, en la conversación que había tenido con el profesor Andrés, le contaba que, digamos, una de las estrategias que estoy tomando es analizar redes sociales, porque allí las personas opinan de manera un poco más libre. Entonces allí se pueden ver unos comentarios terribles sobre lo que la gente piensa y claro, la gente se puede camuflar y entonces hablar un poco de manera más abierta. Entonces he estado utilizando esa estrategia de redes sociales para poder rastrear ese racismo a través de esa idea pues del civismo y del migrante.
Gracias, Diana. Hay una persona que dice RM que yo pienso que el racismo también podría aparecer en el discurso de los funcionarios que decidieron el tipo, el tamaño y el lugar de las viviendas dirigidas a estos sectores. Igualmente podría ser visible en las representaciones de otros grupos que no pertenecen a la población beneficiada con esas viviendas. Es RM, no sé. Rolando. Ah, es Rolando. Ujú. Hola, Rolando. Si quieres ampliar o abrir tu micrófono y tu cámara para que te veamos. Buenas tardes. Tengo, creo que un problemita con el micro y la cámara, entonces voy a ampliar el comentario escrito únicamente señalando que se ha tocado, ¿no? Hace un momento las formas en las que se puede observar el racismo y la edificación de la vivienda popular. Eh, pero creo que también es importante reconocer que incluso entre la misma población afrodescendiente puede haber racismo o se puede reproducir el racismo y el clasismo también puede estar presente. Es decir, pueden ser funcionarios afrodescendientes que cuando se refieren a ciertos sectores menos o más desfavorecidos, pensar que pues únicamente merecen un tipo de vivienda pues casi en las peores condiciones. El caso es como decía hace un momento la expositora, eh, mostrar con números que algo se hace para estas, para esta población. Entonces creo que hay otras formas también interesantes de rastrear el racismo y el clasismo que se reproduce y pues sí, efectivamente creo que el componente histórico ayudaría a entender la cuestión de la migración, pero creo que sería más valioso como que eh, desmenuzar en el testimonio de los funcionarios, de otros grupos afrodescendientes, quizás asentados en otras zonas más favorecidas de la ciudad, o en otros barrios mucho más favorecidos, que pueden tener como estas expresiones racistas hacia otros grupos, ¿no? Con los que cohabitan en la ciudad. Ese era mi comentario, gracias. Aprovecho, Rolando, para agradecerte ser anfitrión y posibilitarnos el enlace. No, al contrario, ustedes, es una excelente iniciativa esto, yo lo apoyo con mucho gusto. Gracias. Sí, muchas gracias por la pregunta. Sí, efectivamente en esta idea de que podrían haber personas afrodescendientes que también tengan estas ideas racializadas y racistas, efectivamente, pues allí lo que diría es que, digamos, el racismo y el discurso racial es una estructura que está en la sociedad, de la que no escapamos de ninguna manera y de la que no escapamos de acuerdo tampoco a nuestro color de piel. Es decir, esa estructura nos toca a todos y por supuesto que una persona de acuerdo a su origen étnico no va a cambiar o no va a salir tan fácilmente de esas estructuras que están en la sociedad. Entonces, por supuesto que podemos encontrar en cualquier grupo racial estas ideas racistas que están muy arraigadas en la sociedad a cualquier nivel. Entonces sí, claro que se podría rastrear de esa manera, digamos, no tanto en grupos étnicos específicos, sino en grupos sociales que habitan la ciudad y que habitan incluso muy cerca de Llano Verde, porque efectivamente este ejemplo, esta pregunta que haces me remite a un ejemplo que es muy interesante y es el de los barrios contiguos a Llano Verde. En estos barrios habitan personas que están pagando su vivienda porque son viviendas de interés social, son viviendas subsidiadas, entonces la están pagando a cuotas y estas personas hicieron una oposición muy fuerte a la llegada del proyecto de Llano Verde a este lugar. Incluso hicieron un bloqueo y una protesta en una de las visitas que hizo el entonces
ministro de Vivienda Germán Vargas Lleras, que hizo a la zona. Hubo oposición, hubo protestas, incluso hubo demandas porque decían, bueno, era un discurso camuflado, digamos, ellos hacían, estas personas se organizaron, las personas del barrio contiguo, que, bueno, hay dos barrios contiguos, está Morichal de Confandi y está Ciudad Córdoba Reservado. Y estas personas lo que colocaron fue una demanda en la que decían que esta zona no era apta para vivienda, que no era adecuada por cuestiones ambientales, bueno, en fin. Entonces, digamos, era como una cuestión de salvar a los que iban a llegar. Pero efectivamente allí también iban a construir viviendas. Entonces, por supuesto que lo que no querían era que llegaran estas personas. Y entonces en las protestas lo que se decía es que no queremos que se nos dañe la zona, nos vendieron el barrio como un buen barrio y no podemos permitir que lleguen personas desplazadas porque se va a dañar todo aquí. Digamos, allí está la cuestión de la criminalización. Y entonces eso es algo que se puede documentar muy bien, por supuesto, allí hay una lógica racista, evidentemente, y esto no implica que las personas que vivan en estos barrios de alrededor sean blancas o sean todos mestizos, no, implica una estructura de pensamiento que lleva a pensar que las personas que son de piel oscura, que las personas que son pobres, que las personas que son desplazadas, pues efectivamente pueden traer problemas de criminalización. Entonces creo que sí hay allí un tema muy interesante de analizar y que por supuesto en estos sectores de alrededor se ve muy bien estas ideas racializadas. Gracias, Diana. Y le pediría a Juanpa Fiesco si puedes, digamos, resumir lo que quieres decirle a Diana para ya pasar a la tercera pregunta. Juanpa Sí, Fiesco. buenas, ¿me estás escuchando? Sí, Voy a prender la cámara para que me vean. Buenas tardes, ¿cómo van? Bien. Yo, pues, soy estudiante de sociología ya, también a punto de graduar. De hecho, ahorita que lo estaba escuchando, me sentía que colado con estas divisiones de las ciencias sociales, ¿no? Todos de antropología y uno sociólogo aquí. Pero me gusta estas charlas. Además, creo que reivindican una idea que tengo de las ciencias sociales y es que todas son ciencias sociales. O sea, hay que ser interdisciplinares para poder trabajar y entender bien la vida social. Ahora, en términos de la pregunta que quería hacer, yo creo que se ha ido complementando con todo lo que nos ha venido contando Diana. Pero resumiéndola, era básicamente preguntarte cuál era la rutina cotidiana de la gente, en dónde se daba esa rutina y cuáles eran los contactos que tienen ahora que lo mencionas con los otros barrios, los contiguos, y también puede ser el resto de Cali. Yo ponía un poco de contexto en la pregunta, diciendo que se había sentido que la gente miraba en Llano Verde hacia algún lugar, porque es común que uno cuando va a un barrio, ¿no? O cuando está en una zona de la ciudad, pues uno como que perciba que todos van hacia una dirección. Por ejemplo, yo aquí en Bogotá, ¿no? Yo vivo en una localidad periférica en Bosa. Aquí uno percibe que la mayoría de gente hace su vida en la localidad y como que mira más a la localidad. No es como que uno perciba que la mayoría de personas salgan de la localidad o como que estén pensando en lo que pasa en el resto de la ciudad. Se ha formado algo así como un clúster, ¿no? Algo así en parte como un gueto medio informal. Pero uno va a otras partes de la ciudad, o esto hablaba con un compañero que, por ejemplo, vive cerca del Autonorte, en Suba, y él decía que la gente del barrio de él no miraba tanto a Suba ni tampoco miraba tanto al norte, sino que era más de mirar al centro de la ciudad. Precisamente o poner una relación con la cercanía con el transporte público y la cercanía con una vía principal que los podía llevar rápido hacia esa comparación. Entonces, pues, quería saber eso. Gracias. gracias, Juan Pablo. Muchas gracias. Sí, pues respecto a las rutinas, bueno, pues son muy variadas porque efectivamente la mayoría de personas de Llano Verde viven del rebusque, en el sector informal, entonces tienen infinidad de actividades económicas. Solo encontré tal vez 2 personas que tenían tal vez un trabajo formal,
pero bueno, sí se puede llamar formal porque eran trabajos por prestación de servicios, trabajos temporales, o sea, no eran realmente trabajos formales. Nunca encontré a alguien que me dijera, tengo un trabajo a término indefinido, un contrato, realmente no. Las personas que tenían cierta seguridad eran las mujeres de los comedores. Yo logré contactarme y pasar mucho tiempo en 2 comedores comunitarios y entonces, por supuesto, la dinámica de que les llevan la comida, de que ellas todos los días pueden preparar y vender los alimentos, les da primero la seguridad alimentaria, que es muy importante, y les da una entrada, aunque muy, muy básica, muy escasa, pero les da una entrada. Esa era como las que tenían mayor seguridad. Incluso que siempre me invitaban a comer allá, entonces hasta yo terminaba garantizando mi seguridad alimentaria. Y en cuanto a los trabajos informales, pues eran muy variados. Por ejemplo, en el caso de las personas que vivían conmigo, esta pareja, la señora Percy de Sánchez, ella es experta vendedora de pescado, porque ella es del Pacífico. Entonces, ella vendía pescado, pero sus clientes no están en Llano Verde, sus clientes estaban en el norte de la ciudad. Entonces ella tenía que desplazarse hasta allá, porque ella cuando llegó a Cali vivía en ese sector por la proximidad con algunos familiares y su clientela quedó allá, entonces ella no podía moverse del lugar para vender. Pero cuando había crisis, digamos, del pescado, cuando se ponía muy caro, pues ella tenía que cambiar su actividad, entonces hacía tamales, hacía empanadas, en fin, hacía infinidad de cosas. Y ese es como un ejemplo de lo que hace la gente en Llano Verde. O sea, la gente en Llano Verde no se puede quedar en un solo nicho económico porque pues sería imposible. Cuando entran las crisis, pues hay que cambiar de actividad. Entonces la gente tenía como muchas actividades. Y las personas que tenían fundaciones, pues también se rebuscaban demasiado, o sea, era como salió una presentación, salió para hacer un taller, o sea, como tratando de agarrar lo que hubiese, y no lo digo porque esté mal, sino porque efectivamente esas son las formas de sobrevivir. Y también para eso servía esta creación de fundaciones. Entonces eran muchas, muchas cosas las que se podían observar, gente que, por ejemplo, en Llano Verde hay muchos puestos bueno, en las viviendas se venden muchas bebidas del Pacífico porque claro, hay mucha gente que viene allá, sabe hacerlo, y de hecho las bebidas alcohólicas que se consumen en Llano Verde son principalmente bebidas del Pacífico. Entonces se venden muchas de estas bebidas, se venden muchos alimentos, se hacen muchas rifas, o sea, es una dinámica muy informal y muy variada. Y respecto hacia dónde miran, pues bueno, eso depende también de esas dinámicas. Hay gente que se queda en el sector porque tienen allí su negocio. En las vías principales, que son las calles amplias, pues por donde sí pueden circular carros, porque la mayoría son callejones pequeños, pues estas vías están completamente llenas de comercio de todo tipo, de todo lo que se puedan imaginar. Y el sector central es el parque principal. De allí sale el transporte, que de hecho es un transporte, digamos, formal e informal, que son los jeeps. Y ese es el transporte fundamental de Llano Verde, porque el transporte público, el mío, pues solo va una ruta y yo estuve rastreando y pasa cada 45 minutos más o menos, entonces esperar ese bus es imposible, entonces lo que hace la gente es transportarse en los jeeps, salir hasta la avenida y ya de allí pues decidir qué hace. Pero el transporte llegó, según me contaban, a través de una gestión de la Junta de Acción Comunal, porque ellos no tenían transporte. Entonces todas las cosas han sido así como irse construyendo. Cuando llegaron no habían escuelas, no habían centros de desarrollo infantil, no había colegio, no había centro de salud. Todo lo fueron gestionando. Entonces también es una cuestión de ir buscando, rebuscándose la vida, la supervivencia, pero también de ir buscando mejores condiciones para el barrio. Eso lo hacen las fundaciones, la Junta de Acción Comunal. Entonces es una dinámica en la que se combinan muchísimas cosas. Y creo que pues para dónde van, pues no sé, van para todo lado algunas veces también. Gracias, Diana. Entonces, pues seguimos con la siguiente pregunta que tiene que ver con el asunto de la violencia y la ideología de seguridad que parece estar detrás de esa masacre. Es decir, quería como que a pesar de que ese no es necesariamente el meollo de tu tesis, pero sí quería como que nos hablaras un poco de esa conexión entre esa masacre y la securitización de los cañaduzales, ¿no? Porque pues
ahí cuando estábamos formulando esta pregunta hicimos alusión al trabajo de Carolina Pavón, ¿no? Que habla del desprecio que está detrás de algunas de las violencias que ocurren en el trabajo investigativo que ella abordó. Pero entonces quería como que nos habláramos sobre eso y también como nos has mencionado que hay muchas organizaciones, muchos comités que están, digamos, reclamando justicia por lo que pasó y cómo se han organizado, digamos, las familias de estos jóvenes para reclamar esa justicia y para no olvidar lo que pasó. Entonces, como que voy a fusionar esos dos temas para que nos amplíes. Ok, sí, respecto a la masacre, que es, digamos, el tercer tema que me interesa y que un poco lo abordo precisamente para al final conectar esta cuestión de lo racial, de la racialización del oriente de la ciudad y del racismo, para conectarlo efectivamente con lo que sucede en Llano Verde. Digamos que esta tercera parte es la forma en la que se puede analizar cómo estos discursos que persisten en la ciudad se expresan en Llano Verde. Efectivamente, lo que me interesa trabajar o la forma en la que abordo la masacre es a través de las diferentes versiones que hubo sobre lo que sucedió. Y estas versiones entonces dan un panorama amplio de las violencias a las que están sometidas las personas que habitan este sector. Efectivamente, cuando los jóvenes son asesinados, la primera versión es que los asesinaron por entrar a comer caña, porque se estaban comiendo la caña. Y esta versión de lo que nos habla es efectivamente de esta relación que hay en Llano Verde con el cañaduzal y de la forma en la que se ha desarrollado la industria de la caña en el Valle del Cauca. Y cómo Llano Verde termina siendo ubicado en este sector límite de la ciudad frente a este gran cañaduzal que termina generando una problemática, digamos, de la propiedad de la tierra, porque efectivamente los dueños de la caña no quieren que nadie ingrese allá, pero una de las cosas que señalaban o que denunciaban las personas en Llano Verde, y es que decían, pues aquí los jóvenes no tienen nada más que hacer, sino meterse al cañaduzal a recorrerlo, a elevar cometas, a bañarse en los lagos artificiales que hay allí y a comer caña. Entonces también era una denuncia de las condiciones en las que los habían, digamos, arrojado a ese lugar al frente de la caña que es de las élites poderosas de la región. Entonces esa era como la primera versión. La segunda versión es que los jóvenes iban a ser reclutados por grupos armados y se opusieron a ser reclutados y por eso los mataron. Y claro, allí empiezan a surgir todas las historias y todas las denuncias que se habían hecho sobre reclutamiento, que eran muchísimas. Entonces, por supuesto que fue una versión muy fuerte, que fue muy relevante en su momento porque era una realidad en Llano Verde, el reclutamiento de jóvenes en Llano Verde y en el oriente de la ciudad. Y de hecho la Defensoría del Pueblo ya había emitido dos alertas tempranas sobre reclutamiento forzado de jóvenes en el oriente de la ciudad y había mencionado a Llano Verde. Entonces, por supuesto que esta versión era completamente factible, porque es una de las principales problemáticas que sufren los jóvenes en esta zona. La tercera versión era que decían que los jóvenes pudieron haber visto algo que no debían ver. Y entonces cuando uno pregunta qué es eso que no debían ver, pues entonces lo que dicen es que esta zona de la ciudad, esta conexión que conecta la zona urbana y rural, es una zona por la que se transportan drogas y armas del sur del país hacia Cali. Entonces que efectivamente los jóvenes en esa zona pudieron observar algo de esto y pues los pudieron asesinar para silenciarlos, para callarlos. Y efectivamente es una versión completamente factible, porque es lo que ocurre. Allí hay una carretera que le llaman La Trocha, por la que se puede transportar este tipo de elementos hacia otras zonas. Entonces, claro, también está el barrio en medio de esas problemáticas del tráfico de armas y del tráfico de drogas. Y hay otra tesis que resulta muy interesante porque fue la tesis de la Fiscalía, y bueno, yo no sé si tanto de la Fiscalía como más bien del fiscal, que estuvo en Llano Verde 15 días después de la masacre. Él fue con el presidente de ese momento, con Duque,
Va el fiscal Francisco Barbosa, hacen una rueda de prensa en Llano Verde y dicen que el caso ha sido resuelto de manera exitosa. Había 3 involucrados, anuncia que se han detenido 2 y dice que todo fue un acto de barbarie, es decir, todo fue un acto espontáneo. Esa fue la versión del fiscal. Pues una versión que por supuesto muy poca gente iba a creer, porque en medio de todas estas violencias era difícil creer que 3 personas que estaban en ese cañaduzal habían asesinado a los jóvenes sin ninguna razón, es decir, sin que nadie los hubiera mandado. Y por supuesto lo que las familias siempre han reclamado es que se castigue a los autores intelectuales, que se busque a los autores intelectuales. Pero por supuesto el caso se da por resuelto porque los 3 hombres fueron detenidos y el hombre que disparó, que lo detienen meses después, sencillamente dice que él no puede hablar porque está amenazado. Entonces, todo queda en el aire, los criminales no hablan, la fiscalía dice que todo fue exitoso y en Llano Verde nadie cree en esa versión. Y la quinta versión, que me resulta pues muy importante para lo que quiero plantear, es la versión de que los 5 jóvenes eran delincuentes. Cuando los jóvenes son asesinados, empieza a surgir en redes sociales una imagen de 5 jóvenes que tenían armas en sus manos y dijeron que esos 5 jóvenes eran los que habían sido asesinados. La imagen era falsa, los jóvenes que aparecían en la imagen estaban haciendo como un video, como una representación teatral y por eso tenían las armas y estos jóvenes tienen que salir a decir que eso es falso. Y entonces, bueno, allí hay toda la indignación colectiva, la imagen la borran de las redes, pero efectivamente queda en el aire, por supuesto, la idea de que estos jóvenes, digamos, que no los mataron por buenos, que algo debían. Esa fue una versión que circuló y que, por supuesto, tiene que ver con esta idea de criminalizar al otro y de decir que efectivamente como eran jóvenes, como eran afrodescendientes y como eran habitantes de un barrio como Llano Verde, pues lo más seguro es que debían algo, lo más seguro es que andaban en malos pasos. Esas son las 5 versiones y con ellas entonces pretendo ver precisamente esa cuestión, o sea, cómo Llano Verde termina inmersa en todas estas dinámicas de violencia, un barrio muy nuevo que tiene 10 años, apenas está cumpliendo 10 años y ya presenta todas estas problemáticas. Un cañaduzal en el que dicen que hay cientos de muertos, la gente dice que allá hay muchos muertos, que allá han desaparecido gente, que la han enterrado, y un sector como Llano Verde en el que dicen que van más de 250 jóvenes asesinados en estos 2 años. Entonces son dinámicas muy complejas de violencia que cuando ocurrió la masacre se demostró que por supuesto no habían sido atendidas, que habían muchas denuncias a las que no se les había prestado atención y pues como decía Erlendi Cuero, que es una líder de Llano Verde muy importante, que es la vicepresidenta nacional de Afrodes, ella lo que me decía en una conversación era que ella pensaba que después de la masacre todo iba a cambiar y que nada había cambiado, que todo seguía siendo igual. Entonces, por supuesto, eso muestra que a pesar de la indignación que causó la masacre en la ciudad, pues no sucedió nada y Llano Verde sigue siendo el mismo respecto a sus problemáticas de violencia. Ah, bueno, y la otra pregunta, sí, la otra pregunta sí, por la memoria, por las cuestiones de memoria. Allí hay algo muy interesante. Y es que, digamos, estas 5 familias tienen formas diferentes de recordar. Esa es una cuestión que me ha parecido muy interesante. Hay 2 familiares, Álvaro Caicedo, que es el padre de Alvarito Caicedo, que fue asesinado, y Ruby Cortés, que era la madre de Jair Cortés. Ellos 2 son los que han liderado principalmente esa lucha, sobre todo Ruby Cortés, que es la más visible. Ellos han estado muy pendientes del juicio, de denunciar, de hacer actos conmemorativos, de reclamar a la alcaldía que les preste atención. Están las otras 2 madres, que son Nancy y Joana, que ellas, digamos, están comprometidas en todos los eventos, pero ellas no participan mucho en esta cuestión de las denuncias. Es un papel, digamos, un poco más pasivo. Aunque sí están de acuerdo con la denuncia y con los eventos, es un papel un poco más pasivo. Y está el quinto padre, que es José Rogelio Cruz, que el padre de Jean Paul Cruz, que él está completamente en contra de todo lo que se haga como acto conmemorativo en Llano Verde.
Él lo que me decía es que a él no le interesa eso porque nadie hizo nada por ellos antes de que los mataran. Entonces, que si no hicieron nada por ellos en vida, él no quiere que hagan nada ahora que están muertos. Y además porque él es una persona discapacitada y él me dice que a él nadie lo ayuda, entonces que a él no le interesan esas cosas porque él no obtiene ningún beneficio de allí. Entonces me parece muy interesante porque a veces se ve la cuestión de la memoria y del pedido de justicia como una cuestión homogénea, pero en este caso hay diferentes posturas muy definidas y que también tienen que ver mucho con las condiciones materiales de las personas. Por supuesto, son personas que están sin trabajo, que también tienen que estarse rebuscando, que tienen hijos pequeños, mujeres cabeza de familia, que algunas no tienen pareja. Entonces también estos pedidos de justicia se relacionan con eso. La organización que más ha liderado estos pedidos de justicia es Afrodes, como les digo, que es la fundación más importante en Llano Verde, que son los que organizan las conmemoraciones, que están muy pendientes de cada año ir al cementerio, y son Erlendi Cuero es la que ha liderado todas estas denuncias y de hecho la que siempre está pendiente de los hechos de violencia, de estar haciendo las denuncias. Y las otras fundaciones, digamos, están asociadas, muchas a Afrodes, y a través de Afrodes es que se hacen todos los actos conmemorativos y los pedidos de justicia. El caso en este momento, digamos, se supone, pues según lo que dijo el fiscal en esa ocasión, que había sido exitoso, pero el caso sigue avanzando porque efectivamente los abogados siguen pidiendo que se investigue más allá de quienes cometieron el hecho, que se investigue, por ejemplo, a los dueños de la caña, a las empresas de seguridad que habían contratado a estas personas que mataron a los niños, y a toda una serie de actores que están allí envueltos digamos, el caso termina siendo muy complejo porque implica una trama criminal que tiene que ver con bandas criminales, con armas, en fin, con una serie de cosas que son muy complicadas. Y entonces en lo que insisten los abogados y las familias es que en que se siga investigando, pero por supuesto que hay algo que los frena mucho y son las amenazas. Ruby Cortés y Álvaro Caicedo han sido muy amenazados en estos 3 años y por eso han tenido que salir muchas veces de Llano Verde. Entonces también las amenazas dificultan que ellos hagan algo respecto a este caso. Ese es un poco como el panorama de lo que sucede. Gracias, Diana. No sé si hay preguntas sobre este último tema. Pues yo quería hacer como referencia a algunos elementos que me parecería como interesante recoger del trabajo pues que nos está presentando Diana. Una de las cosas a las que quería hacer referencia es a las fotos del afiche, de las que tampoco hemos hablado mucho, pero que también, digamos, tienen como un efecto que posiblemente puede ser conmemorativo y otras cosas, ¿cierto? Sobre los mensajes, digamos, en estos murales, ¿no? Porque las imágenes que están en el afiche parecen dibujos, pero realmente son fotografías de sectores, digamos, del barrio. Entonces me parecería como muy interesante de pronto hablar un poco más sobre eso y creo que incluso esos murales pues ayudan a hacer una lectura justamente de la visión sobre la población, ¿cierto? Quiénes están ahí, cómo aparecen, por qué, ¿cierto? Como que la figura de quienes están ahí es bastante, digamos, representativa, por decirlo de alguna forma, muy seguramente de la población, entre otras cosas. Hay otra cosa que me parece muy interesante, digamos, que estuve pensando en la medida en que avanzaba la conversación con Diana y entre Diana y Andrés y con las preguntas de los compañeros que han hecho sus intervenciones, y es con respecto a lo que uno podría decir el negro permitido, ¿cierto? Hay un contraste muy enorme, pienso yo, entre lo que, digamos, pasa con relación a este tipo de barrios, a esa segregación, digamos, pues no solamente física, ¿cierto? En el espacio de la ciudad, sino pues racial, de clase, entre otras cosas, con el negro permitido que es Petronio Álvarez, ¿cierto? Esa fiesta que se supone que reivindica la afrodescendencia, la afrocolombianidad y que es, digamos, apropiada por Cali
como si fuera una fiesta propia, es decir, como si Cali se hiciera parte del Pacífico cuando supuestamente se reivindica suroccidente, por decirlo de alguna forma, ¿cierto? Entonces, yo creo que ahí hay un contraste de algo que habría que analizar en términos de la ciudad, ¿cierto? En términos no solamente del sector de Llano Verde, sino de esa, digamos, como de esos trazos que tú quieres muy seguramente como empezar a marcar, ¿cierto? Y a mostrar sobre esos imaginarios de la ciudad y estas imágenes y estas cuestiones justamente identitarias y como de ciertas reivindicaciones y cuando, como ocurre con muchos de los indígenas en muchas regiones, cuando el indio es permitido y cuando no, ¿cierto? Cuando el negro entonces es permitido y cuando no, porque entonces nos parece lindo cuando es folclórico, pero pues no nos pidan más porque entonces ustedes, como quien dice, no están para tener posiciones de poder ni otras cosas, ¿cierto? Entonces, ni para reclamar pues derechos, ni ser, digamos, como ciudadanos completos, ¿cierto? Que hay discusiones pues muy grandes, digamos, con relación a este tipo de cuestiones y creo que ahí se podría reflejar también, ¿cierto? Desde otra dimensión, digamos, discursiva y desde otro posicionamiento de la ciudad, pues cómo aparecen otras expresiones, digamos, de ese racismo que se da en esta ciudad, pues de manera, digamos, muy particular. Otra cosa que me llama la atención es con respecto a algo que mencionaba Juan Pablo y es que me refiere mucho también al trabajo de Ramiro Segura sobre si ellos se sienten adentro o afuera de la ciudad. O sea, ellos hacen parte de la ciudad según su propia representación y, digamos, cercanía o ellos hacen parte de otra cosa, ¿no? O no están realmente tan conectados con la ciudad o cómo es esa experiencia, ¿cierto? Esa relación, esa como su propia forma de relacionarse con la ciudad y si se sienten parte o no, ¿no? Porque al final, pues no solamente es que puede existir, digamos, esta segregación desde la planeación, desde otros sectores, pero para ellos mismos, cuál es su posición y cómo ven ellos la ciudad, como algo que hace parte de realmente, digamos, de su realidad o la ciudad es una, digamos, un lugar que está como, ellos están, digamos, como afuera, así realmente estén en una parte muy cercana o independientemente, digamos, como digamos, como geográficamente ellos estén, ¿cierto? Pero es en su apropiación y en su vivencia, ellos cómo se ven ubicados, digamos, como con relación a la ciudad. Entonces me parece pues como interesante, ¿cierto? Porque habría que pues justamente como desentrañar algunos otros como elementos. Yo creo que tienes mucho material efectivamente para, como decía Andrés, pues elaborar, ¿cierto? Ese trabajo que estás convirtiendo en tesis y que seguramente va a hacer muchas otras cosas después. Pero creo que ahí hay, digamos, como esos elementos. Yo creo que vale la pena, seguramente lo estarás contemplando, pues explotar un poco más estas ayudas gráficas que tienes, ¿cierto? Por eso hacía referencia a las fotografías y demás, porque me parece que desde ahí puedes también como ilustrar y también como sacar un poco más de lo que de pronto se puede como decir sobre los procesos y sobre lo que pasa en Llano Verde. Y una aclaración que quería hacer a partir del comentario de Juan Pablo es que la red antropourbana no es una red de antropólogos. La red de antropourbana es una red de investigadores que se interesan en temas urbanos y que pueden tener formaciones muy distintas. Hay arquitectos, hay geógrafos, hay muchos antropólogos, hay personas también historiadores, hay personas que están más cerca de la comunicación social y a otras disciplinas, pero no somos digamos, no somos una red disciplinar de antropólogos. Entonces,
Eso, digamos, me parece como una pequeña pauta de la red antropurbana para quienes no nos conocen todavía, pues sepan que la red es, digamos, un poco más abierta y que por eso pues nos parece muy interesante contar con la participación de personas como hoy que nos acompañan, colegas que son licenciados en ciencias sociales, que están en su proceso de finalización de su formación, entre otras. Entonces, pues un poco yo quería como hacer referencia a estos elementos como para ir seguramente, ¿cierto?, ya cerrando esta conversación. Entonces, pues dejo a Diana y Andrés para que vayamos haciendo entonces este cierre. Muchas gracias. Gracias, Sí. Claudia. No, yo creo que el trabajo de Diana es muy promisorio, como decía Ricardo, y que ya está dando puntadas, pues sobre todo está muy bien documentado. Uno ve, digamos, con la excelente exposición de Diana que, digamos, tiene la información recogida, ¿sí? Y eso, digamos, fuera de una gran capacidad para ligar diferentes dimensiones de lo que etnográficamente se ha obtenido, pues yo creo que va a brindar las luces para un trabajo que va a ser, que va a marcar una referencia. Entonces, no, me quería como felicitar a Diana y, digamos, tenernos muy al tanto a todos los de la red cuando vayas a sustentar o cuando estés con la tesis ya terminada, porque yo creo que a todos los asistentes nos interesa muchísimo el análisis que vas a hacer de todos estos hallazgos, ¿verdad? Entonces, no me resta más que felicitarte realmente. Estoy muy entusiasmado con eso que expusiste hoy, realmente. Muchas gracias. Muchas gracias también a Claudia por sus comentarios. Sí, muy interesante lo que dices respecto a esta idea de el buen negro como el buen indígena. Digamos que sí se puede analizar allí muy bien con esta idea de la ciudad pluriétnica que es Cali, con todos sus festivales que exaltan lo del Pacífico, pero no somos pacíficos, ¿no? Somos andinos, exacto. Esa es una cuestión muy fuerte. Y pues sí, para seguir explorando, o sea, creo que podría seguir hablando, pero pues ya es suficiente por hoy. Y pues no, muchas gracias. Quería era por último, así en un segundito, mostrarles la imagen, que es pues el mural, o sea, realmente sí, a mí también me parece muy bonito, es porque es el mural, que es pues como para que lo vieran en color. Y sí hay como un movimiento, digamos, como de hacer muchos murales. De hecho, es sobre todo después de la masacre que llegaron como muchos artistas y muchas iniciativas desde la alcaldía y desde fundaciones y se hicieron cosas bien interesantes, cuestiones artísticas, incluso murales de los 5 adolescentes. Y pues este sí me pareció muy bonito, por eso tomé esa foto y por eso la envié. Sí, eso sería todo. Bueno, Diana, muchísimas gracias a ti por tu participación el día de hoy en nuestra conversa antropurbana. Andrés, también agradecerte muchísimo por esta labor que hiciste de comentarista moderador Sí, en la muchas sesión del gracias. día de hoy. Muchas gracias por tu trabajo tan dedicado como siempre para Con pues todo sacar gusto, adelante estas iniciativas. Dime, con todo gusto y no, con a mucho ti. compromiso con la red. Eso está muy bien. Y bueno, pues obviamente van a quedar muchos temas para Diana, para nuestras conversas, entre otras cosas, todo este tema del civismo y del urbanismo estilo carreño, que también ha sido muy discutido, pues para seguir, ¿cierto?, como discutiendo más adelante. Nosotros entonces vamos dando ya como cierre a esta sesión del día de hoy, agradeciéndole muchísimo a todas las personas que se han conectado desde diferentes lugares, tanto de Colombia como de otros lugares, a todas las personas que pues siguen a la red antropurbana y nos acompañan, pues tanto hoy como las personas que posteriormente van a ver este video que estará para consulta muy pronto en nuestro canal de YouTube, para que también ustedes nos sigan ahí en las redes, estamos también en Facebook. Agradecerle nuevamente
a Rolando y a la gestión que hace a través del CIESAS Occidente de México, pues por facilitarnos esta plataforma para este encuentro. Enviarles desde aquí un abrazo muy grande. Para nosotros es un gusto muy enorme poder tener este espacio virtual cada mes con todos ustedes y hemos dejado un enlace en el chat para que, por favor, quienes quieran también seguir recibiendo información sobre la red, ahí nos pueden dejar su correo electrónico. También, pues, dejarles, les voy a dejar a través del chat, pues, algunos de nuestros contactos para que también las personas que se quieran comunicar con nosotros, proponernos temas, pues estamos muy abiertos también para que puedan hacerlo. Les agradecemos muchísimo por este tiempo, por acompañarnos hasta ahora. Muy seguramente para algunos están en una hora, estamos en horas diferentes, en horarios distintos, pero pues agradecerles que hayan sacado este tiempo para acompañarnos. A todas las personas que hicieron sus intervenciones también muchas gracias porque pues animan muchísimo este espacio y pues decirles que en el mes de julio tendremos más actividades y les estaremos contando sobre esto y enviándoles la información pues de manera oportuna. Entonces, por ahora despedirnos. Muchísimas gracias nuevamente Diana y Andrés por su participación y nos vemos hasta una próxima oportunidad muy pronto. Entonces, desde aquí un abrazo enorme. Gracias, nos vemos. Gracias, Claudia. Diana. Gracias.